Convivencia con Dios y Medicina con Fe, junto a la doctora Silvia Correale, animadora de un grupo de oración internacional que reza por los sacerdotes e intercede especialmente por el Papa y sus estrechos colaboradores, ofrecen este triduo para profundizar la devoción al papado. Meditaremos textos de San Juan 23, San Pablo VI y San Juan Pablo II. 3 contemplaciones bíblicas y fragmentos del libro inédito de Editorial Convivencia con Dios, 4 devociones, mi relación eclesial con Dios, que nos da luces sobre la sinodalidad y el ecumenismo en la Iglesia actual. Ven Espíritu Santo, ayúdanos a contemplar la misión del papado en la Iglesia de Jesucristo. San Juan Pablo II, en un mensaje a la renovación carismática del 22 de junio del 2001, nos dice: la contemplación que no da origen a la misión eventualmente perderá su vigor, y la misión que no se origina desde la contemplación está destinada a frustrarse y fallar. Ruego muy fervientemente para que vuestras comunidades y la entera renovación carismática remen mar adentro de la oración, de forma de remar mar adentro de la misión. Entonces ustedes estarán ayudando a la Iglesia aún más a vivir la vida de acción y contemplación que es el seno de la evangelización. Queridos hermanos, en este primer día de este triduo vamos a contemplar la constitución del pontificado y la propuesta a Pedro. Profundizaremos en la espiritualidad de martirio, el ecumenismo de la sangre. En homilía del 29 de junio de 2003, San Juan Pablo II nos introduce a la vocación de los apóstoles San Pedro y San Pablo, ligada a la espiritualidad de martirio, ambos dispuestos a dar la vida por Cristo. San Pedro y San Pablo son amigos de Dios de modo singular, porque bebieron el cáliz del Señor. A ambos, Jesús les cambió el nombre en el momento en que los llamó a su servicio. A Simón le dio el de Cefas, es decir, piedra, de donde deriva Pedro. A Saulo, el nombre de Pablo, que significa pequeño. El prefacio de la solemnidad de San Pedro y San Pablo establece el paralelismo entre los dos. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro insigne que la interpretó. El pescador de Galilea fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. El maestro y doctor la extendió a todas las gentes. El Salmo responsorial dice: bendito sea el Señor que libera a sus amigos. Si pensamos en la vocación y en la historia personal de los apóstoles San Pedro y San Pablo, notamos cómo el impulso apostólico y misionero fue proporcional a la profundidad de su conversión. Probados por la experiencia amarga de la miseria humana, fueron liberados por el Señor. Quiero volar sobre tus alas, más
más alto. Quiero volar sobre tus alas a la gloria. Más alto, más alto. Ruach, hazme volar sobre tus alas más alto. Hazme volar sobre tus alas a la gloria. Más alto, más alto. Y descubrir lo que tú tienes para mí. Más alto. Quiero abrazarme a tus alas y subir más alto. Ruach, quiero volar sobre tus alas más alto. Quiero volar sobre tus alas a la gloria. Más alto, más alto. Ven, Espíritu de Dios, ayúdanos a contemplar en tiempo presente este pasaje del Evangelio. Ven con tu luz, con tu fuego, con tu unción. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? Y ellos le respondieron: Unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó. ¿Quién dicen que soy? Y me imagino, Señor, como uno de tus amigos, de tus discípulos, sentado allí, y que me mirás a los ojos y esperás mi respuesta. ¿Quién eres para mí, Señor? Hoy nos volvés a preguntar a cada uno: ¿quién dices que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió:
Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra mi iglesia edificaré. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra mi iglesia edificaré. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Y sí, Jesús, acabas de arrancarle a Pedro la confesión de fe más grande de su vida y quizás de la vida de la iglesia. Inspirado por el Espíritu, a tu pregunta sobre quién dicen los hombres que eres, Pedro responde en nombre de todos sus hermanos: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y tu respuesta, Jesús, es contundente, clara. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y Jesús, también acabas de constituir a Pedro fundamento de la iglesia. Emociona este anuncio, Señor, porque es el momento de constitución del pontificado. Danos, Espíritu Santo, tu luz necesaria para contemplar la escena siguiente, que nos va a revelar aún más este plan divino. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde aquel día, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo permita, Señor. Eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios,
sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Y ahora, Señor, veo más claro. Cuando con criterios mundanos juzgamos a la Iglesia, o cuando nos escandalizamos ante la cruz como Pedro y decimos, Dios no me puede mandar esta cruz. O cuando también decimos, ¿dónde está Dios que permite esto o que nos manda esto, que nos deja esto? Que tu Espíritu, Señor, me recuerde siempre que el primer Papa tuvo nuestras mismas tentaciones. Y qué hermosa promesa le hiciste, Jesús, a Pedro. Y la cumpliste durante los 3 años de tu vida pública. Formaste a Pedro con una atención particular. Él siempre figura primero en la lista de los apóstoles. Tomó iniciativas en nombre de todos y los demás las acataron. Sí, Señor. Y desde tu ascensión, esa preeminencia se hizo mucho más evidente. Pedro estableció la elección de un nuevo apóstol. Fue Pedro el que habló a las gentes, enfrentó a las autoridades, gobernó a la comunidad, abrió la puerta a los paganos e hizo milagros en tu nombre. A la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. A la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra ni tampoco Pedro. No era la sombra ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo, el espíritu del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. A la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. A la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra ni tampoco Pedro. No era la sombra ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Y ahora vamos a contemplar la espiritualidad de martirio y el ecumenismo de la sangre en palabras del Papa Francisco. Esto fue en Roma el 3 de junio de 2017, en el Circo Máximo, durante el jubileo de la Renovación Carismática Católica.
Hoy hemos escogido de reunirnos aquí en este lugar. Lo ha dicho el pastor Traetino, porque aquí durante las persecuciones fueron martirizados muchos cristianos por la diversión de aquellos que estaban mirando. Hoy existen más mártires que ayer, cristianos, aquellos que asesinan a los cristianos. Antes de matarlos no les preguntan si eres ortodoxo, si tú eres católico, si eres evangélico o luterano o calvinista. No, tú eres cristiano, enseguida lo degollan. Hoy existen más que en los tiempos antiguos. Y esto es el ecumenismo de la sangre, que nos une el testimonio de nuestros mártires de hoy. En diversas partes del mundo la sangre de los cristianos es derramada. Hoy es más urgente que antes la unidad de los cristianos, unidos pero por obra del Espíritu Santo, con la oración por los más débiles, caminar juntos, trabajar juntos, amarnos, juntos, y juntos tratar de explicar las diferencias, pero en camino. Si no, nos quedamos detenidos, sin caminar, y jamás nos pondremos de acuerdo. Y esto es verdad, porque el Espíritu necesita el camino. 50 años de la renovación carismática católica, una corriente de gracia del Espíritu. ¿Y por qué corriente de gracia? Porque no tiene ni fundador, ni estatutos, ni órganos de gobierno. Claramente que esta corriente han nacido múltiples expresiones que son obras humanas inspiradas por el Espíritu, con varios carismas, y todas al servicio de la Iglesia. Pero en la corriente no se le pueden poner diques, ni se puede encerrar el Espíritu Santo en una jaula. Comenzar así un triduo en estos momentos tan especiales en que vive la Iglesia. Todavía tenemos guardado en nuestra memoria una imagen que ciertamente tocó nuestro corazón de cristianos, el Santo Padre caminando por la plaza de San Pedro, yendo a venerar ese Cristo milagroso. Un triduo de gracia, un triduo de oración es siempre pedir al Señor y al Espíritu disponer más el corazón frente a estas dos grandes figuras y columnas de la Iglesia como es Pedro y Pablo. Por lo tanto, los invitamos a acompañarnos en este triduo de gracia, en triduo de oración, pidiendo por toda la Iglesia. Pedir por Pedro, pedir por Pablo, pedirle a ellos la gracia de su intercesión, es pedir por toda la Iglesia. Por eso, a todos los que lleguen, a todos los que se unan a este triduo de oración, vamos a pedirle al Señor que derrame su gracia y su bendición. Padre Santo, Padre Providente, que quisiste que formáramos parte de esta iglesia y nos invitaste a transitar este camino tan especial que atraviesa todo el mundo, toda la iglesia, derrama tu gracia y tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú
A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor.